Muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, entradas y salidas analógicas. Como ustedes ya saben, hemos trabajado con lo que son entradas y salidas digitales, algunos sensores y algunos actuadores del tipo digital. Hemos empezado con su programación y hoy vamos a trabajar con entradas y salidas analógicas. Vamos a trabajar con un LCD y un sensor de temperatura. ¿En qué va a consistir? Bueno, el sensor de temperatura va a estar midiendo la temperatura del exterior, valga la redundancia, y va a mostrar sus datos en un LCD. Primeramente vamos a empezar a conocer un poquito de los elementos que vamos a trabajar. El primero es el sensor LM35. Este sensor es un circuito electrónico que nos permite medir temperatura en grados Celsius. ¿Sale? Aquí está su representación en Thinking Card, en un icono y en su vida real. Algunas características de este sensor es que ofrece un voltaje entre -4 o trabaja con un voltaje de 4 voltios a 30 voltios. Lo recomendado es 5 voltios. El rango de trabajo es de -55 grados hasta 150 grados. El de precisión varía entre -10 grados centígrados y más 85 grados. Tiene una pendiente de 10 milivoltios entre grados centígrados. El bajo consumo es de 60 ohmios. No se necesita componentes adicionales. Trabaja con 3 pines de corriente, de salida de datos y de aterrizaje. Tiene una baja impedancia de salida. Y otro de los elementos con los cuales vamos a estar trabajando es la pantalla de cristal líquido de 16x2. Dice que se refiere a un elemento o un dispositivo que nos permite trabajar con 2 filas y 16 columnas o 16 caracteres mostradas en lo que es la pantalla. Puede trabajar con caracteres alfanuméricos, símbolos o algunas otras figuras, ¿va? Características de este LCD es que trabaja con 16 caracteres o columnas y 2 filas o líneas. Caracteres de 5 por 8 puntos. El tamaño del carácter es de 5.23 por 3 milímetros. Puede mostrar letras, números, caracteres especiales y hasta 8 caracteres creados por el usuario. Ofrece un backlight de LED color azul o el fondo, o también trabaja con un color verde dependiendo del LED que compren. Caracteres son mostrados en color blanco, la interfaz es paralela y tiene un voltaje de alimentación de 5 voltios. Un poquito más de este LCD es lo siguiente. Cuenta con una serie de 16 pines. El pin número 1 nos permite conectarlo a tierra. El segundo nos permite suministrarle 5 voltios de corriente. El pin número 3 es el contraste de la pantalla. El 4 y el 5 son el 5 son selectores de comandos y datos. El 5 es de escritura y lectura de comandos de datos. ¿Sale? El 6 sincroniza la lectura de datos. Los pines de datos que vamos a utilizar son del 7 al 14. No vamos a utilizar todos. 15 alimentación de la luz de fondo y la 16 es tierra de la luz de fondo. ¿Sale? Y aquí se puede ver un poquito de cuáles son y cómo están ubicados en nuestro, en nuestro LCD. Lo vamos a ver a la hora de conectar. Dice que este sensor, además de trabajar con los métodos normales con los que trabaja Arduino, pues nos permite trabajar nos pide trabajar con una librería que se llama Liquid Crystal. Esta librería nos va a permitir crear objetos del tipo display, LCD o Liquid Crystal de nuestro objeto, que nos va a permitir trabajar a bajo nivel con operaciones o con métodos que son fáciles para programar. Ok, esta librería trabaja con una serie de métodos, unas de las cuales el principal es el método Liquid Crystal, que nos permite inicializar ciertos datos de lo que es nuestro display, ¿sale? Como los pines de datos que vamos a utilizar y los datos de lectura y escritura, ¿no? Este es el método y su pseudocódigo, ¿no? El código con lo que iría. Otros métodos con los que trabaja es el begin, el clear, el set cursor, el write, el home y el prime. Entre ellos vamos a utilizar el de begin para inicializar, el set cursor para posicionar un espacio de nuestro LCD y poder allí escribirlo. El método prime, entre otros. Aparte de estos hay más métodos. Seguido a eso, para convertir los valores que recibimos del sensor a grados centígrados, vamos a utilizar esta pequeña y sencilla fórmula que viene especificada dentro del datasheet. Este es el esquema eléctrico de ambos, del sensor y del Arduino, ¿sale? Nos va a permitir realizar la conexión o por lo menos visualizar desde un punto de vista mejor cómo va a ir la conexión de nuestro sensor y de nuestro LCD, ¿sale?
El montaje no se los muestro de esta manera. El montaje de nuestro LM35 a tierra y uno de datos a una entrada analógica. Y nuestro LCD, ¿sale? Con sus pines de corriente, de tierra, sus pines de datos, lectura y escritura, tierra y positivo para luz de fondo y sus datos, ¿sale? Y esta es la conexión con la cual vamos a realizar nuestra conexión dentro de lo que es el circuito. Entonces, ustedes vamos a poner atención en esta parte. Aquí vamos con base a este diagramita nos vamos a basar para la conexión en ThinkEncard. Y bueno, habiendo conocido un poquito de estos elementos con los cuales vamos a trabajar, nos vamos a ir con manos a la obra a lo que es la programación en lo que es ThinkEncard, ¿no? Entonces, permítanme compartirles pantalla. Aquí está. Les comparto lo que es mi entorno de trabajo en lo que es ThinkEncard. Y pues bueno, vamos a comenzar poniendo los elementos que vamos a usar. En primer lugar, vamos a utilizar un Arduino. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo. Un Arduino 1. Aquí está, lo vamos a colocar aquí en este espacio de trabajo. Otro de los elementos que vamos a utilizar es una placa de pruebas pequeña. Aquí está, ¿sale? Lo primero que vamos a realizar es la conexión de esta placa, ¿sale? Uno va a positivo, 5 voltios, y lo ponemos en color rojito para que... Ahí está. Y el otro va conectado a tierra. Ponerlo en color negroso. Esto solamente es por ubicación, por adecuar estos elementos. ¿Sale? Entonces, ok. Y de aquí vamos a puentear nuestros elementos hacia la otra parte de mi placa. Color negro, color rojito para la corriente. Y bueno, en estos momentos ya tenemos conectado lo que es nuestra placa y debidamente suministrado la tierra y el positivo de nuestra placa. Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestros elementos. Uno de los elementos que vamos a estar metiendo va a ser primeramente nuestro LCD, bueno, un potenciómetro, ya que lo encuentro. Vamos a ponerlo más o menos como a esta altura. Vamos a programarlo a un K. Ok. Y vamos a poner lo que va a ser nuestro LCD. ¿Sale? Vamos a ubicarlo aquí más o menos. Ahí está. Escape. Vamos a ponerlo más o menos aquí a la altura del potenciómetro. ¿Sale? Vamos a colocarlo ahí. Entonces, lo siguiente es realizar la conexión de nuestros elementos. ¿Sale? Y para esto vamos a andar un poquito alternando entre nuestra diapositiva con los elementos que ya habíamos visto. Sale recordar que el primer elemento de nuestro LCD dice tierra. El primer elemento lo vamos a conectar a tierra. Aquí está. Vamos a ponerlo en color negrito. Okay. El siguiente es positivo, potencia. Vamos a conectarlo a positivo. Ponerlo en color rojito. Ahí está. El siguiente, que es el de contraste, lo vamos a conectar a lo que va a ser nuestro potenciómetro. Ahí está. Recordar que podemos conectar lo que es nuestro potenciómetro a ver. Control Escape. Vamos a borrar este.
Vamos a centrar un poquito más nuestro potenciómetro. Aquí, ahí está. Entonces, este es el contraste, lo vamos a poner al bus de datos de nuestro potenciómetro. Terminal 1 y terminal 2, uno lo vamos a conectar a lo que va a ser positivo. Vamos a ponerlo en color, negativo, color negro. Y el otro lo vamos a poner en color rojo. Ahí está. ¿Sale? Ahí está. Ahí está. Nuestro potenciómetro, recordar que lo vamos a dejar a 10K. Ahí está. Entonces, bueno, hasta ahí vamos los 3 primeros pines de lo que va a ser nuestro montaje. ¿Sale? El RS lo vamos a conectar. El RS lo vamos a conectar a un pin, a otro pin. El RS lo vamos a conectar al pin número 12. Vamos a jalarlo hasta por acá. Aquí está el RS, lo vamos a jalar por acá. Vamos a conectar al número 12. Ahí está. Sale, vamos a conectarlo ahí. Ahí está. Vamos a dejarlo en ese color verdecito. Vamos a ponerlo otro. Color naranjito. ¿Sale? El de lectura y escritura. El RW, el del write. Vamos a conectarlo a tierra. Vamos a ponerlo en color negrito. El E, el de activar, lo vamos a conectar al pin número 11. Ok, número 11. El pin de ahí vamos a dejar los datos 0, 1, 2, 3 y vamos a comenzar hasta el 4. Y del número 4 vamos a empezar del 5 para el 3 en el pin, en los pines de aquí. De aquí vámonos hasta el pin número 5. ¿Sale? Vamos a poner en un solo color. Vamos a ponerlos en color marrón. ¿Sale? Estos pines van a ser los datos. El 5 lo vamos a poner al 4. Color marrón. El 6 lo vamos a poner en 3. Color marrón. Ahí está. El 7 lo vamos a conectar al 2.
color marrón. Ahí está. Entonces tenemos ya vamos conectando lo que va a ser nuestros datos, ya conectamos el contraste, ya conectamos el positivo y negativo de lo que es nuestro LCD, conectamos lectura y escritura de los datos, ¿sale? Entonces lo siguiente es conectar la luz de fondo, que va a ser el A, lo vamos a conectar a una resistencia de 220, vamos a conectarlo aquí. ¿Sale? Aquí. Y de aquí vamos a conectar, bueno, aquí va a ser positivo, vamos a ponerle un color rojito. Una resistencia, vamos a buscar una resistencia de 220. Vamos a poner una resistencia. Ahí está, de 220 ohmios. 220 ohmios. Ahí está. Y el otro lo vamos a conectar al LED del cátodo, lo vamos a conectar al negativo. Ahí está. Entonces ya tenemos realizada lo que es nuestra conexión de nuestro LCD. ¿Sale? Entonces esta es la parte de talacha que tenemos para lo que es nuestra conexión de LCD, del elemento LCD. Entonces, pues bueno, lo siguiente es vamos a poner un poquito más más decente la conexión, ¿no? Esto es muy feo. Ahí está. Bueno, ya, lo demás es estética, se ve un poquito feo, pero bueno. Esta es la conexión. ¿Y de dónde sacamos la conexión? Bueno, yo les mostré una tablita al principio de la presentación donde muestra cada conexión. El positivo, el negativo, contraste, lectura, escritura de datos, el aterrizaje, los datos, la luz de fondo, positivo, negativo para el cátodo y para el ánodo. Entonces, esas conexiones ya son nada más preestablecidas y así nosotros conectamos nuestro LCD a nuestro orden. Pues bueno, sin más ni más vamos a comenzar un poquito a trabajar con esto y nos vamos a ir a la parte del código, vamos a ir a la parte de texto, le vamos a decir que sí. Y vamos a hacer un poquito más para acá para que podamos ver. Ahí está. Para poderlo ver un poquito mejor. Entonces, bueno, recordamos que esta es la parte de lo que es nuestro código. Vamos a borrarlo tantito. Vamos a borrarlo tantito. Y vamos a comenzar a escribir nuestro código. Bueno, lo primero que hay que recordar es que hablamos de que el LCD trabaja con una librería externa. Entonces, lo primero que hacer es incluirla, ¿no? Con el signo de gato y la palabra include. Vamos a dejar un espacio, vamos a poner signo más, menos. ¿Sale? Y le vamos a poner el nombre de la librería. Recordar que es Liquid con mayúscula. Liquid Crystal. Cristal. Ahí está, Liquid Crystal. Tratar de checar que esté bien escrito .h. ¿Sale? Porque si no tiene la mayúscula, entonces va a marcar. ¿Sale? Entonces, con esto nosotros importamos lo que es la librería que vamos a necesitar. Bueno, lo primero es crear un objeto del tipo Liquid Crystal. Vamos a Liquid Crystal, creo que está bien escrito. Vamos a copiar esto porque si no, lo escribimos mal, me pasa muy seguido. Liquid Crystal, vamos a ponerle el nombre de que queremos crear del objeto del tipo Liquid Crystal. Vamos a poner mi display, ¿no? Mi LCD. Mi LCD. Entonces vamos a decirle que
Y vamos a inicializarlo. Y para ello recordamos una tablita que teníamos ahí, punto y coma, en donde nosotros escribíamos los valores, ¿no? Entonces, primero vamos a escribir los valores de los pines que nosotros habíamos elegido, 12, y ahorita les explico. 11, 5,4, 3, 2. Bueno, a ver, déjenme ver si los puedo, puedo mostrar el esquema. Aquí está. Déjenme les comparto la otra pantalla para que ustedes lo vean. Aquí está. Nosotros estamos escribiendo este método, Liquid Crystal, mi display, los pines 12 y 11, que son el de lectura y escritura, ¿sale? Y luego los pines de dato. Estos son los pines que estamos utilizando para nuestra práctica y estos los datos que estamos o que vamos a enviar o recibir dentro de este elemento. ¿Sale? No funciona compartir. Ok, regreso con la otra pantalla. Entonces, una vez inicializando mi LCD, nosotros ya hemos declarado, inicializado los datos que va a recibir nuestro objeto del tipo Liquid Crystal. Liquid Crystal, recordar que aquí Crystal es con Y, por eso ya me está, nunca me di cuenta, Liquid Crystal. Mi LCD con los pines de datos y de lectura y escritura, ¿sale? Entonces, ya con eso. Bueno, vamos a utilizar otro de los métodos que habíamos visto dentro de las diapositivas, y ese método es inicializar básicamente lo que es nuestro elemento. En este caso va a ser mi LCD entre punto, perdón, begin, entre paréntesis, punto y coma. Vamos a iniciar nuestro elemento y nuestro display son de 12, no de 16, 16 columnas por 2 filas, ¿sale? Y bueno, esto es todo lo que debemos de hacer dentro de lo que va a ser nuestro setup. Lo siguiente es, pues básicamente crear lo que es, o bueno, enviar el texto a lo que es nuestro elemento, nuestro display. Y bueno, vamos a utilizar otro de los elementos que hemos estado trabajando. Entonces vamos a ponerle mi LCD punto print. Bueno, no, lo primero es, bueno, vamos a dejarlo así para que ustedes vean. Print. Y vamos a escribir qué es lo que queremos que se imprima. Hola. Y entonces, lo que va a hacer aquí mi dispositivo, mi elemento, es inicializar lo que es mi objeto de tipo, mi LCD. Inicializo mi objeto con 16 columnas y 2 filas. Y lo que voy a hacer es enviar, a imprimir en pantalla la palabra hola con el método print. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a ver si lo realizamos. Vamos a iniciar simulación. Hola. Bueno, está realizando la opción, pero ¿qué crees? Bueno, lo que hace es imprimir la palabra hola seguida. Hola, porque es un método, está dentro del método LOP. Entonces, lo primero que está haciendo es inicializar enviar la palabra hola a nuestro LCD, pero como el método se repite, entonces hola, después escribe hola. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, inicializarlo en la parte del setup. 1, 2, ponerle un un set location, me parece, ahorita checo cuál es el método, un set cursor, perdón, en donde, set cursor, en donde nosotros vamos a especificar dónde se debe escribir y ya no va a pasar nada, ¿sale? Entonces, mira, esto lo que hace es escribir la palabra hola repetitivamente, porque el loop es un ciclo. Entonces,
Para que no ocurra esto, vamos a hacer lo siguiente. Una, dije, lo podemos hacer desde el setup, o otra, poner mi LCD punto set cursor. Ay, estoy escribiendo al revés. Set cursor. Cursor entre paréntesis, coma, vamos a ponerle que lo imprima en la posición 0,0. A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Qué creen que está pasando? Bueno, lo que hace el ser cursor es indicarle en dónde quiero que imprima la palabra. Como es un ciclo, pues está imprimiendo hola muchas veces, que no lo vemos. Pero como tú le estás diciendo dónde quieres que lo imprima, entonces imprime hola, hola, encima, encima, encima. Entonces no se ve y, sepa, y parece fija la palabra. Entonces, esa es una manera de ponerlo, ¿sale? Entonces, aquí vemos el funcionamiento de lo que es el LCD Liquid Crystal. Entonces, básicamente hasta aquí es la primera parte. Nosotros ya podemos enviar y enviarle valores a lo que es nuestro LCD. Pues bueno, lo siguiente es trabajar con nuestro sensor de temperatura. Y para ello vamos a detener la simulación. Vamos a la parte de lo que son los elementos. Y bueno, ¿qué elementos vamos a necesitar? Pues bueno, nuestro sensor de temperatura. Aquí está. Vamos a colocarlo aquí. Uno que es la potencia, lo vamos a conectar a positivo. O sea, vamos a ponerlo. Si recordamos el diagrama también. Otro que es tierra, lo vamos a conectar a tierra. Con un color negrito para que se diferencie que es aterrizaje o aterrizar a tierra. Y el elemento que va a enviar los valores, el valor. ¿Sale? Entonces para eso voy a jalar mi información desde aquí. La voy a mandar a la 1. Podemos elegir cualquiera de los pines, al igual que acá arriba, se me olvidó decir. O sea, esto es basándonos en un diagrama, pero ustedes pueden elegir cualquiera de los pines digitales, al igual que aquí ustedes pueden elegir cualquiera del pin analógico para enviar la información. Vamos a poner un color turquesa. El sensor va a empezar a recolectar datos y las va a enviar al pin analógico 1, ¿sale? Entonces, lo primero que hay que hacer entonces, ya una vez conectado nuestro sensor de temperatura, porque ya está conectado, ya debería de estar, va a funcionar, pero ahora hay que decirle qué es lo que tiene que hacer. Nos vamos a ir a la parte del código. Y aquí después de inicializar nuestro Liquid Crystal, vamos a iniciar una variable de tipo entera y le vamos a poner sensor T, ¿sale? Sensor de temperatura, le vamos a decir que el sensor de temperatura va a ser igual a 1. ¿Qué hacemos aquí? Pues inicializar o darle a una variable, una constante en este caso, el valor del pin o a qué pin va a recibir o enviar esa información. Bueno, lo siguiente es declarar una variable de tipo flotante, float, que le vamos a llamar temperatura. ¿Sale? Punto y coma. Ahí nada más la vamos a crear. Lo siguiente es recordar, hay una parte aquí. Aquí, si ustedes recuerdan la parte de los pines digitales, nosotros tendríamos que declarar pin digital como entrada o como salida. Pues bueno, los pines analógicos de entrada no se inicializan. Eso ya tiene su función. Analog in. Ya tú seleccionando ese pin, Arduino sabe que vas a meter algo del tipo analógico, ¿no? Y bueno, después de aquí, después de imprimir el hola, ahorita lo arreglamos. Lo siguiente es obtener el dato. ¿Cómo leemos el dato que nuestro sensor va a medir? Pues bueno, con eso vamos a ponerle temperatura, temperatura es igual a analog read, sale analog read.
Vamos a poner el nombre de el pin de Arduino que va a leer los datos, ¿no? Vamos a poner sensor. Podríamos ponerle a uno ahí y olvidarnos la declaración, ¿no? Pero bueno, como es por estructura y por buena programación, vamos a hacer eso. ¿Sale? Entonces ya estamos asignando a la variable temperatura el valor de lo que está censando mi pin A1. Lo siguiente es realizar la conversión. Entonces vamos a poner la misma variable temperatura, o pueden poner otra, ustedes eligen. Es igual a la pequeña formulita que teníamos. Entonces, donde dice que el valor flotante de la variable de temperatura va a ser igual al valor que recibe. ¿Sale? Vamos a poner paréntesis. 1, 2. El valor que recibe va a ser temperatura, ahí mismo, temperatura, que multiplica, me dice que multiplica 5000.0 por el tipo de valor que estamos utilizando. La fórmula dice que luego lo dividamos entre 1023, 1023. Esto ya, le repito, viene especificado por el fabricante. Aunque hay otras maneras y algunas otras personas lo calculan de otra manera más, sin embargo, es la misma cosa. Entre 10. ¿Sale? Con esto estamos haciendo que el valor que le analog read en el pin A1 sea convertido a grados Celsius. Bueno, sí, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que ya viene preestablecida por nuestro sensor. Entonces, ok. Hasta ya tenemos lo que son lo que es nuestro elemento. Ahora, lo que podemos hacer es imprimir ese elemento en mi LCD. Bueno, pues mi LCD.set cursor, vamos a ponerlo igual. Cursor, vamos a asignarle un lugar donde deba imprimirlo. Ponerle 0,1 a que se imprima bajito. Vamos a ponerle mi LCD.print y vamos a decir que imprima la variable temperatura. Temperatura. Ahí está. En lugar de hola, vamos a poner los grados centígrados. Entonces va a imprimir primero los grados centígrados, va a calcular lo que el sensor está leyendo y después va a imprimir lo que está leyendo. ¿Sale? Entonces hasta ahí debería de funcionar. A lo mejor puede haber un error de punto y coma. Vamos a ver. Los grados centígrados son, y ya empieza a medir. Entonces ya nuestro Arduino ya está midiendo la temperatura de nuestro sensor. Entonces vamos a darle clic aquí para activarlo. Si nosotros movemos, debe de modificar, ahí está, los grados centígrados que está midiendo, ¿no? Y bueno, aquí ya ustedes pueden modificar lo que ustedes gusten y ir jugando con esta parte. En lugar de medir temperatura, pueden medir movimiento, pueden medir calor, pueden medir humedad, pueden medir algunos otros elementos que son cuantificables, ¿no? Y poder mostrarlos aquí en el LCD. Si ustedes dan cuenta, es algo sencillo lo que estamos viendo, pero es algo muy importante que debemos de comenzar a trabajar. Entonces, hasta aquí la práctica del día de hoy. Bueno, antes recordarles que el potenciómetro va a regular el brillo de lo que van a hacer nuestras letras, ¿no? Hasta ahí en la práctica del día de hoy. Les voy a dejar actividad. Tienen que realizar esta en casa y van a realizar otra actividad para la semana. ¿Sale? Entonces, sin más por el momento, les agradezco que estén aquí. Analícenlo, chequenlo. Si ustedes quieren agregarle algo más, algo menos, pues bueno, esta es la parte que me toca o me corresponde explicarles y vamos a seguir trabajando con elementos como estos. ¿Sale?